Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 5, la guerra. Bajo estas circunstancias, desde 1936 hasta hoy, tan solo estaba especulando si debía aventurarme en esta difícil tarea sin recursos ni capacidad. Pero como nadie me ha desalentado, ahora tomo valor para emprender el trabajo. Srila Prabhupada, extraído de la revista De Vuelta al Supremo. El fuego en el mata se declaró casi de inmediato. Un discípulo mayor dijo que debía haber un acharya como sucesor discipular que realizara las iniciaciones y pusiera en orden las controversias. Sin embargo, Bhaktisiddhanta Sarasvati nunca había dicho eso. Nunca había pedido un acharya, más bien había instruido a los miembros del Gaudiya Mata que formaran un cuerpo gubernamental de 12 hombres para llevar adelante un esfuerzo mancomunado. Sin embargo, esa instrucción fue dejada de lado y la sugerencia de que hubiera un líder tomó forma. Una sola persona en vez de 12 debería hacerse cargo. En ese momento se estaba apresurando para ver quién sería. Luchaban dos bandos. Ananta Vasudeva, uno de los principales predicadores de Srila Bhaktisiddhanta, era ambicioso y presionó en su reclamo mediante el apoyo de un grupo de sannyasis influyentes. Otro hombre, Kunja Vihari, se interesó con astucia en las propiedades. Había sido un administrador sobresaliente al servicio de su maestro espiritual. Reclamaba la titularidad del palaciego templo de Calcuta y de las demás propiedades y bienes del Gaudiya Mata en la India. Aunque en su testamento Bhaktisiddhanta Sarasvati había expresado el deseo de que sus discípulos eligieran un cuerpo gubernamental para administrar las propiedades y fondos del Gaudiya Mata, Kunja Vihari cuestionó la legitimidad de ese testamento. Él y sus partidarios argumentaban que dado que su maestro había recibido las propiedades en nombre de Dios, no era el legítimo propietario y como consecuencia no se podía determinar a quién le pertenecían en el futuro. Entonces Kunja Vihari y sus oponentes disputaron sobre los aspectos teológicos y legales de la posición del acharya precedente. Poco después que Srila Bhaktisiddhanta partiera comenzó el litigio. Ananta Vasudeva, apoyado por la mayoría de los miembros del Gaudiya Mata, había declarado que él, como próximo acharya, sería dueño y director de las propiedades. Pero aunque Kunja Vihari tenía solo unos pocos partidarios, derrotó a la mayoría al reforzar su reclamo mediante abogados en los tribunales. Él y sus hombres tomaron posesión del Chaitanya Mata y de los templos en Mayapur. El bando de Vasudeva se apoderó de otros edificios. Surgieron peleas y golpes de puño. La prédica del Gaudiya Mata se detuvo. La imposibilidad de Abai para participar en las actividades del templo se tornó a su favor. Había sido siempre más un visitante que un miembro del Mata, y al menos desde lo externo más un hombre grijasta de negocios que un predicador. Esto lo distanció de la pelea. Por supuesto estaba relacionado con las matas en Bombay y Allahabad, pero no tenía ninguna posición administrativa, ni reclamos de propiedad, ni rol alguno en el litigio. No quería tomar parte de ningún bando en la lucha por el poder. Como muchos de los otros discípulos, estaba mortificado al ver que las instrucciones de cooperación de su maestro espiritual no habían sido tenidas en cuenta y que su misión estaba inmersa en una disputa legal. Sabía que Srila Bhaktisiddhanta habría querido que los líderes trabajaran en cooperación y no pudo simpatizar con las facciones enfrentadas. Ambos bandos eran un insulto a su maestro. Pero Abai quería predicar, convertirse en un muy buen predicador de habla inglés, y era algo sobre lo cual estaba aún meditando más que asumiendo de manera activa.
El Gaudiya Mata habría sido por lógica el vehículo para su prédica. Ya había construido con artículos para las publicaciones y había trabajado con sus hermanos espirituales en los centros de Allahabad y Bombay. Naturalmente pensó que lo mejor sería servir a su maestro espiritual siguiendo las instrucciones ya recibidas. Pero el Gaudiya Mata, que siempre había sido reconocido por la prédica pura y osada del mensaje del señor Chaitanya, en ese punto se estaba haciendo conocido por el enfrentamiento de sus facciones. Mientras el Gaudiya Mata se fracturaba, Abai siempre se sentía afectado. Bajo las circunstancias presentes, ¿cómo podía llevar adelante la orden de su maestro espiritual? Antes, el principal obstáculo a su prédica habían sido los compromisos familiares, pero en ese momento las trabas se sumaban. Tenía que esperar desamparado el resultado de esta lucha, que sería lo que Krishna dispondría. 1938. Dado que las actividades comerciales emprendidas en Bombay habían decaído, Abai, que ya contaba con 42 años, regresó a Calcuta con su esposa y familia. Alquiló una casa en el número 6 de la calle Sita Kanta Banerjee. Era una senda angosta con casas de 3 pisos, alineadas a ambos lados. Su oficina estaba en la planta baja, hacia la calle. La familia vivía arriba. Alquiló también el edificio lindero, el número 7. En el primer piso funcionaba en un pequeño laboratorio químico donde fabricaba agua destilada, el lineamiento D para dolores, el tónico Bimal, Alpa, una inyección para tumores pequeños y otras medicinas. Utilizó un pequeño edificio externo en la parte de atrás como laboratorio. Al frente colgó un gran cartel, Abai Charandé e hijos, que mostraba el dibujo de un Abai Charan con bigotes. A veces empleaba 2 o más sirvientes para que lo asistieran, aunque la mayor parte del tiempo trabajaba solo. Despachaba sus cántaros de vidrio de agua destilada a agentes tales como la compañía Bengalí y Gluconet. Imprimió un folleto en el que anunciaba el linimiento D para dolencias, bueno para aliviar la gota, el reumatismo y todos los dolores. Si alguien quería estar libre de enfermedades frecuentes como reumatismo y gota, el folleto recomendaba que además de usar el linimento D para dolores, debía abstenerse de alcohol, toda clase de bebidas y hábitos embriagantes. La comida y la bebida deben ser muy simples e inocuas, como verduras y leche. El nuevo negocio de Calcuta gozó de un éxito temprano, pero Abai no tenía su corazón en él. Era su deber, tenía que hacerlo para mantener a la familia. Sus nuevos conocidos de Calcuta se dieron cuenta de que era un devoto fiel de Dios, un hombre de negocios, un hombre de familia, pero más interesado en escribir y predicar. Chandi Mukherjee, un vecino de la calle Bihari, evoca: él solo estaba interesado en actividades devocionales y hacía negocios únicamente para mantener a la familia. No parecía estar interesado en el afán de lucro, en acumular dinero ni en volverse un hombre rico. Abai Charandé siempre escuchaba de manera muy paciente cualquier argumento ilógico que alguien, incluyéndome a mí, le presentara. Sin saber filosofía, yo le presentaba muchos argumentos sin una buena lógica, y el señor D siempre los escuchaba con paciencia. Nada lo agitaba. Siempre estaba muy calmo y me enseñó acerca de Dios. Hablaba solamente sobre Krishna. Estaba traduciendo el Gita y manteniendo sus negocios. Los vecinos a menudo lo veían sentado sobre un catre en la habitación de adelante. Leía los libros de su maestro espiritual y a veces recitaba en voz alta shlokas en sánscrito. Les gustaba debatir sobre filosofía con cualquiera que se le acercara. Su familia se quedaba en general arriba y él se sentaba en soledad en la habitación delantera del piso inferior, vestido en dhoti y kurta o a veces en dhoti y solo un chaleco. A menudo escribía mientras afuera sus niños jugaban con los hijos de la familia Ganguly,
que vivían en el departamento de atrás del mismo edificio. Era un vecindario de puertas abiertas, como una gran familia. Abai hablaba libremente con todos los vecinos acerca de la filosofía Vaishnava y solo de vez en cuando sobre negocios. El señor Ganguly encontró su discurso siempre muy erudito y muy filosófico. Abai estaba absorto en la filosofía de la conciencia de Krishna e incluso en breves conversaciones se refería al señor Krishna y a la descripción del Bhagavad Gita del señor Krishna como la base tanto del mundo material como del espiritual. Mientras trabajaba en el laboratorio o recibía un despacho de botellas vacías de un comerciante musulmán o salía a vender sus medicinas, pensaba o hablaba acerca de Dios. En aquellos días que una persona de Calcuta estuviera interesada en conciencia de Krishna no era tan inusual. Abai encontró que incluso un hombre como Abdullah, el comerciante musulmán de botellas, era muy religioso. Un día le preguntó a Abdullah, quien alguna vez había sido muy pobre pero se había vuelto rico gracias a sus negocios: «Ahora usted tiene dinero, así que ¿cómo lo utilizará?». El comerciante de botellas contestó: «Mi querido señor, tengo la intención de construir una mezquita». Mientras tanto, la guerra del Gaudiya Mata continuaba. Ambas facciones se habían desviado de las instrucciones de su maestro espiritual. El acto mismo de tratar de determinar la posesión de las propiedades a través de un juicio en los tribunales significaba que los hermanos espirituales de Abai estaban desobedeciendo el expreso deseo de Bhaktisiddhanta Sarasvati, según lo había manifestado en su testamento. El litigio continuó año tras año y la disputa legal evitó que se unieran o que se purificaran. Un juez falló a favor de Ananta Vasudeva, pero otro juez de mayor rango le concedió 2/3 de las propiedades del Mata a Gunja Vihari y 1/3 a Vasudeva. Aunque Vasudeva tenía menos propiedades, inspiraba a más seguidores. Parecía que estaba más resuelto a revivir la prédica del Gaudiya Mata. Cuando más adelante Vasudeva se apartó de los principios de Sannyasa al irse con una mujer, los grupos siguieron fraccionándose. La mayoría de los sannyasis continuaban manteniendo sus principios, pero muchos abandonaron, disgustados, la jurisdicción de las dos facciones en litigio. Algunos formaron sus propios ashramas, Misión Gaudiya, Chaitanya Gaudiya Mata y otros. La entidad unificada del Gaudiya Mata como misión para toda la India dejó de existir. Sus templos, sus diversas imprentas y los cientos de devotos que habían trabajado bajo las órdenes de un líder se habían fraccionado y habían quedado a la deriva. Los hermanos espirituales continuaron apoyando las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, según las habían recibido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero debido a que habían sido formados para trabajar juntos, carecían de la antigua potencia conferida por la unidad. Las ilusiones de posesión y de prestigio habían reemplazado la orden del maestro espiritual. La causa de Srila Bhaktisiddhanta, un movimiento mundial para propagar las enseñanzas del señor Chaitanya, colapsó. Donde quiera que Abai fuera, parecía atraer la compañía de sus hermanos espirituales. Algunos seguidores de Sridhara Maharaj, el mismo Sridhara con quien había trabajado en Bombay, al que siempre había considerado un buen devoto y erudito, se encontraron con Abai en la casa de la calle Banerjee. Informaron estas noticias a Sridhara Maharaj, que en ese entonces estaba viviendo en su propio ashram en Mayapur. Se había desafiliado de las facciones del Gaudiya Mata, pero como sannyasi todavía predicaba y estaba interesado en publicar literatura Vaishnava. Quería mantener un ashram en Calcuta, así que por 20 rupias al mes le alquiló a Abai las 4 habitaciones del segundo piso del edificio contiguo, arriba del laboratorio químico. Cuando iban a Calcuta, Sridhara Maharaj, Puri Maharaj y Bhaktisaranga Maharaj se alojaban allí, cada uno en una habitación. El lugar se convirtió en un ashram regular para sannyasis y brahmacharis.
Sridhara Maharaj puso un cartel afuera en el frente: Devananda Sarasvati Mata. El establecimiento de un mata en Mayapur con filial en Calcuta a cargo de Sridhara Maharaj fue una respuesta a la división del Gaudiya Mata. Al igual que otros sannyasis, él había estado iniciando discípulos y predicando sin esperar el resultado del litigio que continuaba con sus continuas apelaciones y contrademandas. Abai estaba contento de animar a Sridhara Maharaj y a quienes se unieran a él en su pequeño ashram. De este modo, Abai y Sridhara Maharaj podían permanecer apartados de las facciones enfrentadas y juntos podían dedicarse a sus planes para difundir la conciencia de Krishna. Los sannyasis preparaban sus alimentos en cocinas separadas, realizaban su puja, celebraban kirtanas y daban clases por la mañana y por la noche. Abai se mantuvo con su familia, hacía sus propias comidas y realizaba su propia puja, pero a menudo iba a debatir el Srimad Bhagavatam con Sridhara Maharaj. Desde su terraza, Abai veía la prominente cúpula del edificio de su maestro espiritual, el Gaudiya Mata de Bhat Basar, cuya titularidad estaba en ese momento en disputa por parte de facciones irreconocibles. A menudo acompañaba a Sridhara Maharaj y a sus asistentes a los programas de prédica, donde tocaba la mirdanga. Cuando Sridhara Maharaj se sentía enfermo, Abai lideraba a los otros devotos en la prédica, en la realización de kirtana, para tocar la mirdanga y para dar clases sobre el Bhagavatam. Sridhara Maharaj evoca: no veíamos que Abai trabajara muy duro para ganar dinero, ni que fuera muy rico, ni tuviera muchos fondos. Estaba más atraído hacia la parte espiritual que por sus asuntos familiares. Nunca discutió cuestiones comerciales conmigo, ya sea que los negocios anduvieran bien o mal, o que estuvieran planeado hacer esto o aquello. En cuanto a dinero, no tenía suficientes fondos como para darle algo a la misión. Abai comenzó a pensar seriamente en escribir literatura Vaishnava. Su maestro espiritual se había mostrado muy complacido, le había dicho al editor de Harmonies: todo lo que él escriba, públicalo. Las ganancias de los negocios, si de alguna forma hubiera podido aumentarlas, podrían ser destinadas a imprimir libros en inglés, como Bhaktisiddhanta Sarasvati le había dicho: si alguna vez consigues dinero, imprime libros. Ciertamente el Gaudiya Mata no lo iba a hacer. Kunja Vihari había vendido las imprentas de Bhaktisiddhanta para afrontar los gastos de abogados y tramitaciones jurídicas. Abai tendría que continuar solo, manteniendo sus negocios y tratando al mismo tiempo de escribir y publicar. Esa fue también la recomendación de su maestro: él lo hará. Cuando llegue el mundo, hará todo por sí mismo. En 1939 Abai escribió la introducción al Gita-upanishad. Era un texto corto, sin embargo, ponía en evidencia su intención de tomar algún día la tarea de traducir el Bhagavad Gita al inglés con comentarios. Aunque había muchas versiones comentadas en inglés, la mayor parte había sido escrita por impersonalistas u otros que no habían transmitido el espíritu original del Gita. El espíritu de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra mientras escuchaba el Bhagavad Gita directamente del Señor Krishna. Abai sabía, sin embargo, que podía presentar el Bhagavad Gita con el espíritu apropiado, escribiendo un comentario en inglés basado en las enseñanzas del Señor Chaitanya y la sucesión discipular. Así que comenzó. Cuando podía hacerse un tiempo, escribía. Aunque un estricto gramático podía encontrar faltas en su composición en inglés, el significado siempre quedaba claro. En la introducción, Abai reflejó la época en que, siendo un joven alumno, había asistido a una conferencia, Vidyaratna, la joya de la educación. El tema había sido que Dios no existe y no podía existir. Si existiera Dios, ciertamente habría aparecido en la tierra para ponerles fin a todas las rivalidades religiosas. Pero ya que Dios no ha obligado al hombre de esta manera, nosotros debemos desterrar de nuestras mentes todo pensamiento acerca de su existencia. La audiencia, explicó Abai,
formada por muchos jóvenes, no ahondó profundamente en el tema de la conferencia. Sin embargo, la mayoría, impresionada por los argumentos, se dejó llevar por esas arrogantes ideas acerca del ateísmo y así se volvieron agnósticos en casa. Abhay no había quedado satisfecho con la conclusión agnóstica, porque yo había sido entrenado por mi padre para dedicarme a la adoración de Sri Sri Radha Govinda. Pero como resultado de la conferencia de Vidyaratna, estaba experimentando cierto conflicto mental entre el agnosticismo y la existencia de Dios. Más tarde, habiendo escuchado a Srila Bhaktisiddhanta, Abhay comprendió que la personalidad de Dios existe en toda esfera de actividad. Escribió: pero nosotros no tenemos los ojos para verlo. Incluso si el Señor se manifestara personalmente en la tierra, los pendencieros mundanos no detendrían su riña, no reconocerían a Dios ni a su representante debido a la ignorancia. Este es el derecho de nacimiento del alma individual por la gracia de Dios. El Bhagavad Gita es la verdadera joya de la educación, y en el Gita el Señor Krishna le dice a la gente que pelea en la tierra: aquí estoy, no peleen. El agnóstico que ha hablado de la joya de la educación ha sido cegado por la joya. Por lo tanto, no ha podido ver ni apreciar a la personalidad de Dios. Por ese motivo, ese agnóstico va por la vida convenciendo a otros para que se conviertan también en esas supuestas joyas. Siguiendo a su maestro espiritual, Abhay desarrolló un espíritu agresivo para enfrentar a todos los oponentes del teísmo puro. En respuesta a la orden de convertirse en un predicador de habla inglesa, no estaba tan solo haciendo presentaciones eruditas neutrales, estaba deseando pelear y estaba listo para hacerlo, bien fuera contra los agnósticos modernos o contra el antiguo enemigo del Vaishnavismo, el impersonalismo mayavada. Aunque unos pocos eruditos enseñaron la manera de rendirse al Señor Krishna, como está expuesta en el Bhagavad Gita, casi todos lo respetaban como presentación de la esencia de todo conocimiento. El Gita, por lo tanto, era el perfecto vehículo para enfrentar a aquellos que tergiversaban la imagen de Dios y la religión. Era un desafío para agnósticos, triunfalistas, antropomorfistas, impersonistas, enoteístas, panteístas y monistas absolutos. Había más de 600 comentarios escritos por personas enfermas de odio interno a la personalidad de Dios. Por lo tanto, esos comentarios eran imperfectos. Tales personas envidiosas, escribió Abhay, no tienen lugar en el verdadero significado del Bhagavad Gita, de la misma forma que una mosca no puede entrar en un recipiente de miel cerrado. Describió la cultura de la India como un océano casi inabarcable debido a la profundidad de pensamientos y conclusiones en apariencia contradictorias. Pero en este libro declaró: estableceré que Krishna es la suprema personalidad de Dios absoluta, al referirme a los registros disponibles de las escrituras, que son la historia registrada de la cultura y el pensamiento de la India. Los sannyasis en la calle Banerjee número 7 estaban impresionados por el alcance de las intenciones y los pensamientos de Abhay. Como era costumbre que se diera un título a un Vaishnava destacado por sus cualidades, Bhaktisaranga Goswami quiso otorgarle el de Bhaktisiddhanta. Sridhara Maharaj, sin embargo, pensó que era inapropiado darle a Abhay el mismo título que a su maestro espiritual y pidió que se cambiara por Bhaktivedanta, siendo Bhakti devoción y Vedanta el fin del conocimiento. Abhay se mostró agradecido. El nombre combinaba la devoción de la religión con la erudición de la filosofía más rigurosa, según fuera transmitida por los sabios seguidores del Señor Chaitanya. Apreció el gesto sincero de sus hermanos y aceptó el título como un futuro compromiso en su sendero espiritual para predicar la conciencia de Krishna. Abhay continuó relacionándose de manera regular con Sridhara Maharaj y debatiendo el Srimad Bhagavatam con él. Lo alentó a que predicara más. Sridhara Maharaj era considerado el más erudito, pero al mismo tiempo era un poco tímido para salir y predicar. En varias ocasiones Abhay trató de convencerlo para ir con él a cuestionar a Gandhi y a Nehru,
y averiguar por qué no estaban siguiendo los principios del Bhagavad Gita. Otro fruto de la relación espiritual de la calle Banerjee fue un libro titulado Prapamna Jivanamrita, compilado por Sridhara Maharaj, una colección de versos de varias escrituras Vaishnavas, incluidos extractos de los trabajos de Rupa Goswami. Estaba dividido en 6 capítulos, de acuerdo con las 6 divisiones de la rendición. Abhay y los sannyasis de la Devananda Sarasvati Mata financiaron la edición. De ese modo fue publicado con un esfuerzo conjunto de amigos. 3 de septiembre de 1939. Lord Linlithgow, virrey de la India, anunció que estaban en guerra contra Alemania. De ese modo Inglaterra los hizo entrar con elegancia en la contienda sin consultar a los indios. La India de mentalidad independiente se sentía agraviada ante semejante muestra de control extranjero. Sin embargo, existían sentimientos contradictorios acerca de la guerra. Aunque la India quería independizarse, simpatizaba con la causa aliada contra el fascismo en Occidente y temía una invasión del Japón imperial en Oriente. «Ya que ustedes rechazan a los británicos tan violentamente», preguntó un escritor a un típico estudiante de Nueva Delhi de la época, «¿querrías que Japón invadiera y conquistara la India?». El estudiante respondió: «No, pero nosotros los indios oramos para que Dios pueda darles a los británicos suficiente fuerza para soportar los golpes que se merecen». Aunque al estallar las hostilidades la India tenía solo 175.000 hombres en las Fuerzas Armadas, los británicos se las arreglaron para incrementar el número de soldados indios a 2 millones. No había conscripción, pero enviaron agentes de reclutamiento por toda la India, especialmente en Punjab, donde el servicio militar parecía una oferta atractiva para la gente local pobre. Los punjabís eran buenos luchadores, mientras que los bengalíes se enlistaban como policías, doctores, contratistas y empleados de oficina. Los soldados indios eran enviados a los campos de batalla de Egipto, Irak, Siria, Persia, Malasia, Birmania y el estadio indio de Assam. Mientras los británicos intentaban movilizar a los indios para la guerra, el movimiento nacionalista, que había continuado de manera irregular por más de 20 años, se volvió muy activo. Los miembros del Congreso Nacional Indio se rehusaron a cooperar en la contienda y demandaron que se garantizara la independencia de la India. Algunos pensaron que, como Inglaterra tenía las manos llenas con Alemania, era el momento oportuno para hacerle una revuelta y ganar la independencia por la fuerza. La posición de Gandhi había sido de un pacifismo incondicional y se había opuesto a la idea de que los indios tomaran las armas, incluso para defender al país. Pero en 1942 se había vuelto más hostil y había reducido su política hacia los británicos a un simple e inequívoco fuera de la India. Miles de indios respondieron cantando consignas en las calles e incluso desmontando las vías del ferrocarril. Un militante y antiguo compañero de escuela de Abhay, Subhash Chandra Bose, peleó contra los británicos a su manera. Se había acercado a Hitler en Alemania y había hecho que aceptara que cuando los alemanes capturaran soldados indios los devolvieran a Bose, que los mantendría en el ejército nacionalista. Con este ejército, Bose planeaba regresar a la India y expulsar a los británicos del suelo indio. Pero insatisfecho con su progreso en Alemania, Bose hizo un arreglo similar con Tojo en Japón y pronto miles de Gurkhas y Sikhs, los mejores guerreros del ejército indio, habían desertado del ejército británico para unirse a los luchadores libres de Bose en Singapur. Bose comenzó a preparar su ejército para invadir la India por el norte. En 1943 los británicos encontraron que los japoneses que ya habían tomado Birmania estaban en las puertas de la India. Aproximándose a Bengala mediante la táctica conocida como la política de negación, los británicos hundieron numerosas embarcaciones indias que llevaban alimentos y destruyeron grandes cosechas de arroz, temiendo que se quedaran en manos del enemigo.
Esta táctica dejó hambrientos a los indios locales y sin los barcos que necesitaban para comerciar. La hambruna que sobrevino fue la peor que azotó a Bengala en 150 años. El gobierno eliminó todo control sobre los precios de los alimentos y quienes no podían comprarlos a valores exorbitantes morían en las calles de Calcuta. Srila Prabhupada rememora: yo mismo lo vi y viví. El gobierno creó una hambruna artificial. La guerra continuaba, así que la política del señor Churchill fue crear una escasez de alimentos para que los hombres se enrolaran como soldados en forma voluntaria. Esta política fue ejecutada. Los hombres recolectaban el arroz que se vendía a 6 rupias el montículo. De repente costó 50 rupias. Estaba en el almacén comprando y de pronto el dueño dijo: no vendo más. En ese momento el precio era 6 rupias por montículo, así que no iba a vender más. Unas pocas horas más tarde volví para comprar y el arroz había aumentado a 50 rupias por montículo. Los agentes del gobierno comenzaron a comprar el arroz y otras mercancías que eran necesarias diariamente. Podían ofrecer cualquier precio porque la moneda corriente estaba en sus manos. Podían imprimir supuestos papeles $100 y pagar. El ser humano se satisface pensando: tengo $100, pero son trozos de papel. Esa era la política. No tienes dinero, no tienes arroz. Hay otra salida, sí, vuélvete soldado, ganarás mucho dinero. La gente, debido a la pobreza, iba ahí, lo he visto. No había arroz disponible en el mercado y la gente estaba hambrienta, se estaba muriendo. Abai se las arregló para comprar lo suficiente para que sobreviviera su propia familia, pero vio que la población de mendigos aumentaba de a cientos. Mes tras mes, vio los senderos y los espacios abiertos congestionados de mendigos, preparando sus propias comidas en cocinas improvisadas y durmiendo al aire libre o debajo de los árboles. Vio niños hambrientos revolver en los depósitos buscando un bocado de comida. Estaban a un paso de pelear con los perros para compartir la basura. Estas escenas se volvieron habituales en las calles de Calcuta. Los británicos tenían poco tiempo para ocuparse de poner orden o dar una solución porque estaban asignados a tareas vinculadas con la contienda bélica. Trabajaban solo para salvar aquellas vidas indispensables para la lucha. A la gente común el imperio le prescribía una hambruna simple y generalizada. Srila Prabhupada recuerda: un caballero estadounidense que estaba presente en ese momento remarcó: la gente se muere de hambre, en nuestro país se habría producido una revolución. Sí, pero la gente de la India está entrenada de tal forma que a pesar de la hambruna artificial no roban ni usurpan la propiedad de otros. La gente estaba muriendo, sin embargo pensaban: está bien, es la voluntad de Dios. Ese era el principio básico de la civilización védica. Abai sabía que según las leyes de la naturaleza no debía haber escasez por disposición de Dios. La tierra podía producir suficientes alimentos. El problema era la codicia del hombre. No hay escasez en el mundo, había dicho Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. La única escasez es de conciencia de Krishna. Así fue como Abai vio la hambruna de 1943. En ese momento, más que en cualquier otro, su visión espiritual era pertinente. La conciencia de Krishna era un elemento de primera necesidad. ¿De qué otra manera el hombre podía restringir su malvada inclinación a hacer guerras, volverse codicioso, avaro y de ese modo crear miseria para millones? Había visto las aborrecibles actividades de los británicos en la India, como cortaban los pulgares de los tejedores para que las mercaderías de algodón hechas en la India no pudieran competir con las telas hechas en el extranjero, como mataban a ciudadanos desarmados e inocentes, como crearon hambre artificial, como propagaron el mito de que la civilización de la India era primitiva. Aún así, no creyó que un gobierno indio independiente representara necesariamente una mejoría. A menos que el liderazgo fuera consciente de Krishna, y ni Gandhi ni Subhas Chandra Bose lo eran,
El gobierno no sería capaz de dar ninguna solución verdadera, solo remiendos. Sin obedecer las leyes de Dios, como lo expresaban las Escrituras y los sabios, los gobiernos solo incrementarían el sufrimiento humano. Calcuta fue bombardeada día tras día. El bombardeo estaba concentrado en áreas específicas como el puente de Kitatpur y el Syama Bazar al norte de la ciudad, muy cerca de la casa de Abai, en la calle Sitakanta Banerjee. Los aviones estadounidenses habían estado despegando desde pistas cercanas a Calcuta para dirigirse a blancos en China y Japón, así que los ataques aéreos sobre esta ciudad parecían una inevitable represalia. Eran los japoneses quienes atacaban. ¿O no fue así? Algunos dijeron que eran las fuerzas de Subhash Chandra Bose, ya que la mayoría de las bombas habían caído en el barrio europeo. Pero a los calcutenses poco les importaba de quién venía el ataque. Después del primer bombardeo, los habitantes evacuaron la ciudad, se impusieron apagones y por la noche todo quedaba a oscuras. Srila Prabhupada rememora: toda Calcuta se quedó vacía. Quizás solo unos pocos y yo nos quedamos. Envié a mis hijos a Navadvipa. Por supuesto, mi hija ya estaba casada. Mi esposa se negó a salir de la ciudad, dijo: seré bombardeada, pero no miré. Así que tuve que quedarme. He visto bombardear Calcuta toda la noche. Estaba comiendo cuando se escuchó la sirena. El acuerdo fue que en la casa habría una habitación de refugio. Estaba hambriento, así que primero terminé de comer. Luego me dirigí a la habitación y el bombardeo comenzó. Jin Khyam. Estaba pensando que también era Krishna en otra forma, pero esa forma no era muy amable. En medio de las calamidades, Abai sintió más que nunca la necesidad de propagar la conciencia de Krishna. Tenía algo para decirles a los ciudadanos del mundo cansados de la guerra y anheló un foro más efectivo. Una publicación de algún tipo, una manera de presentar la crisis del mundo a través de los ojos de las Escrituras en el mismo estilo osado que tenía su maestro espiritual. No había escasez de ideas y había estado ahorrando dinero de sus negocios para este propósito. Sin embargo, ¿cómo podía atreverse a producir tal periódico cuando incluso sannyasis sabios, discípulos mayores de Srila Bhaktisiddhanta, no lo habían hecho? Nunca se consideró un gran erudito entre sus hermanos espirituales, aunque ellos lo llamaban Kavi y en ese momento Bhaktivedanta. Como Grihasta no se esperaba que dirigiera o publicara su propio periódico. Pero los tiempos habían cambiado. El periódico inglés The Harmonist no había sido publicado desde antes de la partida de Srila Bhaktisiddhanta. Había pasado casi una década y el Gaudiya Mata estaba muy ocupado peleando ante los tribunales como para considerar la prédica. Muy atrás había quedado el espíritu incansable que por 10 años consecutivos había producido el diario Nadiya Prakasha. Ya no se imprimía más en 4 imprentas ubicadas en distintos lugares que producían, de manera profusa, literatura trascendental bajo la dirección del entusiasta hijo de Bhaktivinoda Thakura. Las imprentas habían sido vendidas por Kunja Vihari. Los tiempos habían cambiado. El Gaudiya Mata solo estaba peleando entre los no devotos, se mataban unos a otros en una guerra mundial. Desde su habitación de la calle Sitakanta Banerjee número 6, Abai concibió, escribió, tipió y editó el manuscrito para una revista. Diseñó un logo, un gran rectángulo que atravesaba la página en la parte superior. En el rincón izquierdo estaba la refulgente figura del señor Chaitanya con haces de luz como rayos del sol. En la parte inferior derecha había una multitud de siluetas de personas en la oscuridad, pero buscando a tientas recibir la luz del señor Chaitanya. Entre el señor Chaitanya y la gente se destacaba el título desplegado como un estandarte de vuelta al Supremo. En el rincón inferior derecho había un retrato de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sentado, mirando pensativamente mientras escribía. Por encima del logo estaba el lema Dios es luz, la ignorancia es oscuridad, donde está Dios no hay ignorancia. Debajo del logo estaban las siguientes líneas:
editada y fundada bajo la orden directa de su divina gracia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada por el señor Abhay Charande. Abhay ya había ganado alguna experiencia en el rubro de la imprenta en relación con su negocio y después de completar el manuscrito lo llevó a la imprenta Sarasvati, los mejores impresores en Bengala. También contrató un agente, los prestigiosos vendedores de libros de Calcuta, Thacker, Spink y compañía, que tomarían la responsabilidad de distribuir el periódico en librerías y bibliotecas y de enviarlo a otros países. Pero cuando fue a comprar el papel se encontró con restricciones del gobierno. Debido a la guerra querían examinar qué había escrito Abhay en relación con las necesidades nacionales. Durante este periodo de crisis mundial, un periódico religioso de un ciudadano común difícilmente era una máxima prioridad. Le negaron su primer pedido de papel, pero insistió. Argumentó que utilizar papel para imprimir las enseñanzas de la personalidad de Dios no era un desperdicio y que era oportuno en la perturbada atmósfera en la que se vivía. Al final consiguió permiso para imprimir la primera edición de Vuelta al Supremo, una publicación de 44 páginas. Abhay Charan les daba la bienvenida a los lectores al definir su lema: Dios es luz, la ignorancia es oscuridad. Cuando el hombre olvida que es el Hijo de Dios y se identifica a sí mismo con el cuerpo, entonces está sumido en la ignorancia. Es como un hombre que está muy preocupado por el mecanismo del automóvil, pero no tiene ningún conocimiento de quien lo conduce. El defecto de las civilizaciones es que vivimos en un estado de ignorancia o ilusión, y por lo tanto la sociedad se ha volcado hacia la militarización. Todos están completamente preocupados por el confort del cuerpo y lo relacionado con él. Nadie está preocupado por el espíritu que mueve al cuerpo, aunque incluso un niño puede comprender que el mecanismo de un automóvil tiene poco valor si no hay conductor. Esta peligrosa ignorancia de la humanidad es además brutal y ha creado una civilización peligrosa en la forma de militarización. Esta, en otras palabras más suaves, es nacionalismo. Es una barrera externa para comprender las relaciones humanas. No tiene sentido una disputa desde los bandos donde pelean solo por una cuestión de diferentes colores de vestimenta. Debe haber, por lo tanto, un entendimiento de las relaciones humanas, sin considerar las designaciones corporales ni los colores de las prendas con que se visten esos contrincantes. De Vuelta al Supremo es un endeble intento del abajo, firmemente bajo la dirección de su divina gracia, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, el renombrado fundador y organizador de las actividades del Gaudiya Mata, solo para destacar la relación central de la humanidad con la suprema personalidad de Dios. Los líderes de todos los países perciben con agudeza que existe la necesidad urgente de que se lea una literatura como esta. Las siguientes declaraciones los ayudarán mucho a este respecto. Era 1944 y Abhay trató específicamente la crisis de la guerra mundial. Los líderes políticos expresaban su disgusto por el sufrimiento de la gente y por la escasez. Después de 4 años de lucha que habían costado millones de vidas humanas, una segunda guerra mundial en 20 años estaba flagelando a la tierra. Aunque el final del conflicto estaba a la vista, los líderes no expresaban tanta felicidad y esperanza, como sí cansancio e incertidumbre. Incluso si esta guerra terminaba, ¿no habría otra? ¿Es que todavía el hombre no había aprendido la lección de cómo vivir en paz? Abhay citó a un arzobispo de la India. La India, guiada por Dios, puede conducir al mundo de nuevo a la cordura. Retomó palabras del presidente de Estados Unidos. Un programa, por lo tanto, de rearmamento moral para el mundo va a reducir los peligros de un conflicto armado. Tal rearmamento moral, para que sea muy efectivo, debe recibir apoyo del concierto de las naciones del mundo. Aludió al anterior presidente Herbert Hoover, que había afirmado que el mundo necesitaba regresar a las ideas morales y espirituales.
mencionó una resolución de la Cámara Británica de las Comunes que afirmaba que los principios espirituales son la herencia compartida urgentemente en la soberanía de Dios. Citó a Wendell Willkie, quien después de volver de Rusia había reportado a millones de muertos, heridos o desaparecidos en acción y a millones más que estaban sufriendo por un invierno de terrible escasez y sometimiento. Lo que es verdad para los rusos, escribió Abay, también es verdad para otra gente. Nosotros los indios estamos sintiendo la escasez, las mismas necesidades y el mismo disgusto. Haciendo referencias a las expresiones del secretario británico de Relaciones Externas, Anthony Eden, quien estaba completamente afligido e indignado por las desgracias acarreadas por la guerra, citó también al arzobispo de Canterbury. En cada rincón de la tierra el hombre ansía estar liberado de la maldición de la guerra, encontrar un mundo que haya recobrado la paz y un respiro de la dureza y amargura que ha conocido hasta ahora. Pero muy a menudo el hombre quiere el reino del cielo sin su rey, el reino de Dios sin Dios, y no lo pueden tener. Nuestra propuesta debe ser volver a Dios. Nosotros hacemos planes para el futuro, por la paz entre las naciones y por la seguridad civil en el hogar. Eso es suficientemente bueno y estaría mal desalentarlo. Pero todos nuestros planes naufragarán contra la roca del egoísmo humano, a menos que nos volvamos hacia Dios, de vuelta a Dios. Esa es la principal necesidad de Inglaterra y de toda nación. También citó palabras de Sir Francis Yungusban de Inglaterra. Ahora que la religión es atacada brutalmente en todas partes, buscamos una señal en la India, la verdadera cuna de la religión. Al final expuso palabras de Sir Sarvapalli Radhakrishnam. Aunque se ganara esta guerra, podría ser el caldo de cultivo de otras guerras si no se asegura la paz. Solo puede suceder esto si las naciones poderosas dejan de enorgullecerse y glorificarse de sus posesiones basadas en el trabajo y en el tributo de otras naciones más débiles. Esto quizás fue lo que Sir Harcourt Butler quiso decir cuando expresó que los principios del hinduismo contenían los elementos esenciales para salvar a las civilizaciones del mundo. En otra cita del señor Radhakrishnam, Abay compartió un enunciado que también utilizó como uno de los lemas de la revista. Tenemos que derrotar la tiranía en el ámbito del pensamiento y desear la paz del mundo. Deben utilizarse instrumentos para entrenar la mente y para educar la naturaleza humana. De esa forma se podrá desarrollar una perspectiva social apropiada, sin la cual la maquinaria institucional será de poca utilidad. Abay expresó su confianza en que los recursos espirituales de la India podrían ser utilizados por todos, no solo para realzar la gloria de esta nación, sino para beneficiar a todo el mundo. Después contó cómo había comenzado la revista De Vuelta al Supremo, que le había escrito una carta a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, 2 semanas antes de que él dejara el cuerpo, y que su maestro espiritual lo había instruido para que predicara en inglés. Bajo estas circunstancias, desde 1936 hasta hoy tan solo estaba especulando si debía aventurarme en esta difícil tarea, sin recursos ni capacidad. Pero como nadie me ha desalentado, ahora tomo valor para emprender el trabajo. En este momento mi conciencia me está dictando que comience la tarea. Aunque las dificultades no se hayan terminado por la situación presente que surge de las condiciones de la guerra. Abay declaró que su periódico contendría solo mensajes trascendentales de los grandes sabios de la India, en especial del señor Chaitanya, y que su deber sería simplemente repartirlos como lo haría un traductor. No inventaría nada, así sus palabras descenderían como sonido trascendental para guiar a la gente de regreso a Dios. Admitió que los temas de la publicación de Vuelta al Supremo, siendo de una esfera de conciencia totalmente diferente, podrían parecerles áridos a los lectores, pero sostuvo que cualquiera que realmente prestara atención a su mensaje se beneficiaría. El caramelo nunca es dulce para quienes sufren de afecciones de la bilis, pero aún así
es la medicina para los que padecen esa enfermedad. El paciente revivirá de a poco el sabor del caramelo si continúa saboreándolo en forma regular para curarse. Nosotros recomendamos el mismo proceso a los lectores de la revista De Vuelta al Supremo. Se dedicó a exponer el eterno mensaje de los Vedas, incluso en el contexto de la crisis imperante. En su ensayo Dios y sus potencialidades presentó evidencia védica y argumentos lógicos para explicar la naturaleza trascendental de Dios y de las almas individuales. Ambas son inmortales, bienaventuradas y plenas de conocimiento. Debido a que los hombres olvidan y se descuidan de su vital conexión con Dios, nunca podrán estar satisfechos en el mundo material, que es temporal y está acosado de miserias inevitables. Como almas espirituales, todos son eternos por naturaleza, y en consecuencia todos tratan de evitar el ataque violento de las aflicciones y los peligros que vienen una tras otra, pero el cuerpo material está hecho para sufrir y en su última instancia para ser destruido. El éxodo de los residentes de Calcuta a otros lugares por temor a ser alcanzados por las bombas japonesas se debe al deseo de una existencia indestructible. Pero los que se marchan para quedar a salvo de los ataques de las bombas creen que su cuerpo es indestructible y que van a poder protegerlo. No será así en ninguna parte de este universo material, y mucho menos cuando ese cuerpo sea atacado por otras bombas, la de las triples calamidades. Los japoneses, que están amenazando a la gente de Calcuta con despiadados bombardeos aéreos para incrementar su propia felicidad mediante la posesión de tierras, tampoco saben que su felicidad también es temporal y destructible, como lo han experimentado reiteradas veces en su propia patria. Por otro lado, los seres vivientes que han destinados a ser asesinados son eternos por naturaleza, impenetrables, invisibles, etc. Así que las entidades vivientes que están amenazadas de muerte, como también las que están amenazando con conquistar, son todas semejantes en las garras de la potencia de Maya y están por lo tanto en la oscuridad. Abai escribió que el hombre nunca podría escapar de la destrucción mediante sus propios recursos. Muchos líderes mundiales estuvieron buscando un alivio para la guerra, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, porque sus intentos por la paz estaban dentro del concepto material de la vida. Intentaron aliviar la oscuridad con oscuridad, pero la oscuridad solo puede ser eliminada mediante la luz. Sin luz, ninguna especulación de la mente humana, que también es una creación de la naturaleza material, puede restablecer a las entidades vivientes en la felicidad verdadera. En esa oscuridad, cualquier método para traer paz al mundo solo puede traer alivio temporal o aflicción, como podemos ver en todas las creaciones de la potencia externa. En la oscuridad, la no violencia es tan inútil como la violencia, mientras que en la luz no hay necesidad de violencia o de no violencia. Abai no se ocupó exclusivamente de la guerra. La teosofía termina en el Vaishnavismo. Criticó las deficiencias de las ideas de moda en la teosofía que los seguidores de Madame Blavatsky habían popularizado en la India. En el canto congregacional defendió la predicción de las escrituras de que el movimiento de Sankirtana del señor Chaitanya se difundiría por todo pueblo y aldea en la superficie de la tierra. De esta predicción podemos esperar que el culto de Sankirtana muy pronto tomará la forma universal de movimiento religioso. Esta religión universal, en la cual no hay ningún daño al cantar el nombre del Señor, ni hay ningún lugar para peleas, continuará por años, como podemos saberlo a través de las páginas de las escrituras autorizadas. El tema central de la revista De Vuelta al Supremo era claramente la orden de Bhaktisiddhanta Sarasvati. En la tapa, con el retrato de un Bhaktisiddhanta Sarasvati pensativo, en la dedicatoria, en la explicación del propósito de la revista, en el manejo de los asuntos tratados, en el análisis de la teosofía, en la predicción de la difusión de Sankirtana, en todos estos aspectos estaba presente la orden de su maestro espiritual. También había 4 ensayos más cortos de otros colaboradores, entre ellos Bhaktisaranga Goswami. Un anuncio en la contratapa destacaba lo siguiente: Gita Upanishad por Abai Charandé, editor y fundador de Vuelta al Supremo, en 3 partes, 1200 páginas, 23 centímetros por 15, encuadernación tipo marrueco de primera clase.
una elaborada exposición de la mundialmente famosa filosofía hindú, el Bhagavad Gita, en su interpretación verdadera, científica y teísta por la cadena de sucesión discipular desde Sri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra Puri, Ishvara, Señor Chaitanya, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Krishnadas, Narottama, Vishvanatha, Baladeva, Jagannatha, Thakura Bhaktivinoda, Gaur-Kishore, Thakura Siddhanta Sarasvati, hasta el autor, con numerosas ilustraciones en color, en blanco y negro, y de muchas escrituras auténticas. Será publicado en breve. Reservar con anticipación. Precio India, 18 rupias, países extranjeros, 1,10 libras. Además se propuso un trabajo más grande, el Señor Chaitanya, en 2 partes, con un total de 1000 páginas. Ninguno de estos manuscritos estaba en realidad próximo a terminarse, pero Abhay estaba expresando su anhelo de emprender semejantes trabajos por su maestro espiritual. Al intentar imprimir la segunda edición de la revista, Abhay encontró la misma dificultad que antes. 2 veces pidió permiso para comprar papel prensa y 2 veces el gobierno se lo negó. El papel estaba restringido debido a la guerra. El 10 de julio de 1944 escribió una tercera carta. Con el debido respeto y humildad les pido permiso para que consideren que bajo la instrucción de su divina gracia, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, el líder espiritual de los Gaudiya Vaishnavas, he tenido que empezar un periódico bajo el título de Vuelta al Supremo. El nombre mismo sugiere la intención de iniciar tal periódico en medio de la pesada confusión por la que ahora está pasando el mundo. Le envío aquí una copia del folleto para su amable lectura. En él usted encontrará opiniones de muchos políticos de reputación internacional a favor de un movimiento para traer al mundo de nuevo a la cordura, entrenando la mente y educando la naturaleza humana para el inalterable plano espiritual, considerado como la necesidad suprema de la humanidad. Espero que usted amablemente lea el periódico, haciéndose de algún tiempo, y yo pueda atraer su atención en especial hacia la parte introductoria. Abhay también señaló que el comité editorial de la revista sintió que no había tanta escasez de papel como escasez de educación. Aprovechando la oportunidad para predicar, explicó que aunque el proveedor último era la suprema personalidad de Dios, los hombres ateos se consideraban a sí mismos los propietarios de todas las cosas. La catástrofe que ahora está de moda en la actual guerra de la supremacía es guiada por este falso sentido de propiedad, y por lo tanto existe la necesidad de hacer campaña entre todos los seres humanos para devolverles la percepción de Dios como el propietario último. Admitió que en verdad podría haber restricción de papel en la India, pero argumentó que en tiempos antiguos los iluminados hindúes habían ofrecido con regularidad toneladas de valioso ghee y granos en el fuego durante los sacrificios religiosos. En aquellos tiempos no hubo ninguna escasez. En ese momento la gente había abandonado las ofrendas al Señor Supremo y solo estaba produciendo penurias. No podemos, por lo tanto, sacrificar unas pocas resmas de papel en medio de tantos derroches con el propósito de producir un beneficio mayor para la humanidad. Solicitó que el gobierno tome este caso particular a la luz de la espiritualidad que no está dentro del cálculo material. Incluso en Gran Bretaña, el gobierno ha mantenido un gran movimiento similar llamado movimiento de rearme moral, sin considerar la escasez de papel, la cual es más aguda allí que aquí. Permita que haya aunque sea una página, sino más, para que de vuelta al Supremo. No nos preocupamos por esto, pero mi pedido formal es que el gobierno debería al menos permitir que haya una renovación de la atmósfera para la cual está destinado el periódico. Por lo tanto, por favor, considérelo seriamente y permítame comenzar con una página por semana o por mes, como usted lo considere mejor, para el bien de la humanidad y de Dios, sin pensar que es un desperdicio de papel. La carta tuvo éxito. Con velado sarcasmo tituló la segunda edición Gracias al gobierno de la India. Les informó a sus lectores, muchos de los cuales se habían sentido decepcionados al saber que el gobierno había restringido la impresión, que sería capaz de seguir editando la revista todos los meses. Abhay publicó su carta al funcionario que había autorizado el uso del papel y también la respuesta que le otorgaba el permiso. Los artículos ya más breves mostraban la aptitud de un columnista de noticias, así como crítica, filosofía, energía
un toque de humor irónico. Hizo comentarios sobre los líderes y las crisis mundiales, las conversaciones entre Gandhi y Jinnah, el mundo humano del señor Churchill, el deseo esperanzado del señor Bernard Shaw y el amor espontáneo por Dios formaban la nueva edición. Las conversaciones entre Gandhi y Jinnah estaban apenados al saber que las conversaciones entre Gandhi y Jinnah acerca de la unidad del pueblo indio han fracasado por el momento. Abhay no era un optimista en cuanto a los resultados de tales conversaciones ocasionales entre varios líderes de diversas comunidades. Incluso si llegaban a una solución exitosa, ese acuerdo se arruinaría y surgiría otro problema. Estaban buscando la unidad entre musulmanes e hindúes, pero en Europa los bandos que peleaban eran cristianos y en Asia eran en su mayoría budistas. Así que la pelea continuaría entre hindúes y musulmanes, entre hindúes e hindúes, o entre musulmanes y musulmanes, entre cristianos y cristianos, entre budistas y budistas, hasta el día de la aniquilación. Mientras haya intereses egoístas contaminados por la complacencia sensorial, habrá lucha entre hermano y hermano, padre, hijo, nación y nación. La verdadera unidad se sostiene en el plano del servicio trascendental al Supremo. Mahatma Gandhi escribió a Abhay: está muy por encima de los seres humanos comunes y tenemos mucho respeto por él. Sin embargo, le solicito a Gandhi que abandonara sus actividades en el plano material y que se elevara al plano trascendental del espíritu. De esa forma podría haber conversaciones acerca de la unidad de toda la gente. Citó la definición del Bhagavad Gita de un Mahatma, el que concentra su atención en el servicio del Señor Supremo Shri Krishna. Le pidió a Mahatma Gandhi que se sumara a las enseñanzas del Bhagavad Gita y que predicara su mensaje de rendición a la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. De esta manera, a través de su influyente posición en el mundo, podría aportar un alivio universal, tan solo por predicar el mensaje del Bhagavad Gita. El mundo humano del señor Churchill. Estamos complacidos de saber que los líderes del mundo político, tales como el señor Churchill, han comenzado hoy a pensar en un mundo humano y están tratando de deshacerse del terrible frenesí nacional del odio, la otra cara del frenesí del amor. El frenesí del amor entre los compatriotas de Hitler ha producido el fenómeno asociado del frenesí del odio por los otros. La guerra actual es el resultado de tal dualidad de un frenesí llamado amor y odio. Así que cuando nosotros deseamos deshacernos del frenesí del odio, debemos estar preparados para deshacernos del frenesí del supuesto amor. Esta posición de equilibrio, libre del amor y del odio, se alcanza solo hasta que los seres humanos se los eduque para ver el alma que está dentro del cuerpo. Continuará el frenesí de la dualidad, amor y odio, y no existirá un mundo humano. Esta introspección, concluyó Abhay, es fácilmente alcanzable mediante el servicio a Dios. Así que el mundo humano del señor Churchill implica que debemos regresar de vuelta al Supremo. El deseo esperanzado del señor Bernard Shaw. El señor Bernard Shaw ha felicitado a Mahatma Gandhi en ocasión de su 76º cumpleaños con las siguientes palabras: ojalá el señor Gandhi cumpliera 35 años y no 76. De corazón nos unimos al señor Shaw en su intento de sustraer 41 años de la edad actual de Mahatma Gandhi. Pero la muerte no respeta nuestro deseo esperanzado. Ni el señor Shaw, ni Mahatma Gandhi, ni alguna otra personalidad han sido capaces de resolver el problema de la muerte. Los líderes de las naciones han abierto muchas fábricas para manufacturar armas con el propósito de matar, pero nadie ha abierto una fábrica para manufacturar armas que protejan al hombre de las crueles manos de la muerte, aunque nuestro deseo esperanzado es siempre no morir. Los hombres estaban preocupados con el problema de cómo obtener pan, aunque la naturaleza en realidad resuelve este problema, y el hombre debe tratar de resolver el problema de la muerte. El Bhagavad Gita dice que este problema puede ser resuelto aunque la muerte esté en todas partes en el mundo material. El que me alcanza, dice Krishna, nunca tiene que nacer otra vez en el mundo material. Existe un mundo espiritual indestructible, y el que va ahí no regresa a la región de la muerte. ¿Por qué los líderes de las naciones se apegan al planeta donde nacieron, donde la muerte es inevitable? Abhay concluyó: queremos que en su madura vejez el señor Shaw y Mahatma Gandhi hagan el esfuerzo conjunto de educar a los seres humanos para que aprendan cómo regresar a casa, de vuelta a Dios.
Después de las 2 ediciones de la revista de vuelta al Supremo tuvo que detenerse. Imprimir era costoso, sin embargo se mantuvo escribiendo con regularidad, trabajando en el Ghetto Upanishad, produciendo nuevos artículos y explicaciones filosóficas de las escrituras, incluso en el mismo libro en el cual anotaba sus fórmulas farmacéuticas. Una noche tuvo un sueño inusual. Srila Bhaktisiddhanta apareció ante él y lo llamaba mediante señas. Le estaba pidiendo que dejara el hogar y aceptara sannyasa. Abai se despertó en un estado emocional intenso. ¡Qué horrible!, pensó. Sabía que no era un sueño común. Sin embargo, el pedido parecía muy difícil e inverosímil. Toma sannyasa. Al menos no era algo que pudiera hacer de inmediato. Tenía que mejorar los negocios y con las ganancias imprimiría libros. Continuó con sus deberes, pero quedó agitado por el sueño. Corría el año 1945. Había terminado la guerra y la India todavía estaba convulsionada bajo el régimen británico. Abai entonces vio una buena oportunidad para hacer que sus negocios fueran más exitosos. En Lucknow, a 1000 kilómetros de Calcuta, alquiló un edificio y abrió su propia fábrica, Abai Charan e Hijos. Fue una inversión mayor que requirió de 40.000 rupias para comenzar y lo hizo en una escala más grande que nunca antes. Además debió emplear a 3 inspectores del gobierno. Las leyes vigentes le exigían este control para que el gobierno se asegurara de que no estuviera operando en el mercado negro ni utilizando productos químicos de manera riesgosa. Sin embargo, a pesar de tener gastos generales elevados, hizo buenos negocios y sus productos tenían demanda. Cerró su pequeña empresa en Calcuta y se concentró en los negocios de Lucknow. Aunque el edificio era conocido en el lugar por estar acosado por fantasmas, Abai no se había desalentado. Cuando comenzó el trabajo, algunos de los empleados se le acercaron asustados. «Babu, Babu, hay un fantasma». Él entonces recorrió todo el edificio cantando Hare Krishna y después de eso no hubo más quejas. El 13 de noviembre le escribió a su sirviente Gauranga. En la carta le mencionó algunas dificultades que estaba atravesando Lucknow y le pedía que fuese a dicha ciudad para ayudarlo. En esta carta Abai habló con amargura de su esposa Radharani y de sus hijos. Gauranga Prabhu, por favor acepta mis reverencias. Recibí tu carta fechada el 7 de noviembre. Por falta de tiempo no pude responderte enseguida. Estoy solo aquí con algunos sirvientes. Si me voy ahora, entonces tendré que cerrar todo. Una vez, debido a mi partida y a cerrar los negocios, perdí cerca de 10.000 rupias. Se vio afectado mi buen nombre comercial y mis enemigos se incrementaron. Por eso es que estoy luchando, arriesgando toda mi vida. Estoy aquí solo en medio de tantas dificultades, no por nada. Por eso es que te escribí en reiteradas ocasiones para que vinieras. Apenas recibas esta carta, muéstrasela a Dhruva. Toma de él al menos 10 rupias y ven aquí. Cuando vengas haré enviar dinero a tu casa. ¿Qué sentido tiene que mi familia te retenga con la excusa de que no hay sirviente o sirvienta? Traté de servirlos lo suficiente, manteniendo sirvientas y cocineros. Pero hasta hoy ellos no se apegaron al servicio devocional, así que no estoy más interesado en estos asuntos. Cuando vengas aquí, entonces iré a Calcuta. Si veo que están interesados en el servicio devocional, solo entonces sostendré mi establecimiento ahí. De otro modo, no los mantendré más. Tráeme un acolchado. Tuyo, Abai. Los dos intereses, familia y prédica, estaban en conflicto. Radharani nunca había mostrado ningún interés en De vuelta al Supremo. Parecía oponerse al entusiasmo de Abai, tanto para publicar como para producir ganancias. El negocio se llamaba Abai Charan e Hijos, y sin embargo los hijos no sentían ganas de ayudarlo. Cuando habían llamado a su sirviente para que se le uniera en Lucknow, la familia había objetado tal decisión bajo el pretexto de que ellos necesitaban más a Gauranga ahí. ¿Qué sentido tenía? La familia no estaba interesada en apoyarlo en los negocios ni en aceptar la vida del servicio devocional. Y ya que sus negocios eran una consecuencia de su vida familiar, se rebeló por tener que entregarles tanta energía. Fue la antigua ley económica de Marshall que había aprendido en la universidad. Sin afecto familiar, el ímpetu económico del hombre se debilita. Por supuesto, podría haber un balance compatible entre servicio familiar y servicio devocional. Bhaktivinoda Thakura ha descrito 2 obligaciones simultáneas, la corporal y la espiritual. El estatus social, el desarrollo mental, la limpieza, la nutrición y la lucha por la existencia eran todas obligaciones corporales. Las actividades de servicio devocional a Krishna eran espirituales.
Las dos deben correr paralelas. En la vida de Bhaktivinoda Thakura, la familia fue una fuente de estímulo espiritual y utilizó su posición social para avanzar en la prédica. La experiencia de Abai había sido diferente. Los dos senderos parecían estar en guerra y cada uno amenazaba la existencia del otro. Sentía que actuaba en cierto sentido como los materialistas a los que había criticado en sus escritos, esos mismos que estaban absortos en la lucha por la existencia y con escaso tiempo para la autorrealización. Aunque su familia demandaba más y más de él, se sentía menos inclinado a trabajar para ellos y más inclinado a predicar la conciencia de Krishna. Era un drama. Solo podría seguir adelante con tenacidad, mantener a su familia, expandir los negocios y esperar un gran éxito como para poder revivir su publicación. La fábrica de Lucknow parecía estar casi más allá de sus recursos. Había comenzado intencionalmente una gran escala con el propósito de obtener mayores ganancias, pero los gastos mensuales eran altos. Tenía deudas con el alquiler y como consecuencia estaba involucrado en un juicio con el propietario. Aunque visitaba Calcuta con regularidad y despachaba a diario materias primas de Calcuta a Lucknow, notaba siempre que los miembros de su familia no tenían intenciones de colaborar. Su sirviente Gauranga también se oponía a trabajar como requería Abai y estaba pensando en regresar a vivir con su familia. Abai le escribió otra vez a Gauranga el día 23. Ofrezco mis humildes reverencias a los pies de los Vaishnavas, Gauranga Prabhu. He recibido tu postal de fecha 18 del 11 del 45 y obtuve toda la información. No hay necesidad de que vengas aquí solo por un mes para gastar dinero y luego regresar. Por el momento, toma 25 rupias de Dubra y regresa a tu casa. Escribe una carta después de llegar y te enviaré el resto de tu dinero en una o dos entregas mediante giro postal. Entonces desde ahí hazme saber cuándo puedes venir. He comenzado mi trabajo aquí en una relativa gran escala. Lo has visto con tus propios ojos. Así que si no hay ingresos, ¿quién pagará el interrogatorio en los tribunales? Todo recae sobre mí. Mi hermano y mis hijos solo están comiendo y durmiendo como un grupo de hembras y me están rompiendo el hacha sobre la cabeza. Vete a tu casa en cuanto consigas el dinero, intenta volver tan pronto como puedas. Tuyo, Shri Abai Charande. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.